Hermanos queridos, Dios los bendiga a todos ricamente en esta noche. Los saludo con la paz del Señor. Gracias a Dios por cada una de sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Y la otra vuelta, hermanos queridos, iba trabajando en el tren como lo hago normalmente. Y vio que en el tren están los grupos de folclore, hay grupos de hip hop, hay de todo. Algunos que son amigos míos, los conozco hace un montón de años. Y hay un tema de Alejandro Lerner que cantaban ellos que me llamó la atención. Y ese tema que se llama Volver a empezar. Amén. Y esa frase volver a empezar se me clavó en el corazón, hermanos queridos. Entonces el Señor en mi corazón empezó a gestar un mensaje para poder compartir con todos ustedes en esta noche. Amén. Porque yo creo que cada día tenemos que tener un nuevo comienzo, un nuevo volver a empezar. Un nuevo volver a empezar es una nueva oportunidad. Amén. Y muchas veces en ese nuevo empezar nos va a pasar lo que dice el capítulo 18 de Jeremías, donde el alfarero agarra el barro y lo deshace y tiene que volver a empezar, ¿sí?, a formar esa pieza. Y ahí está el mensaje que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Amén. Por eso quiero que abran la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Gracias a Dios. Vamos a leer 3 versículos nada más. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, denominado el profeta Llorón. Pregúntame, pastor, ¿por qué se lo denomina el profeta Llorón? Porque escribió el libro de Lamentaciones, hermanos queridos. No fue fácil la vida de Jeremías ni llevar adelante el ministerio. Muchas veces en el ministerio, hermanos queridos, vamos a largar lágrimas. Y es la que no a todos nos gusta. Cuando vienen los tiempos de lágrimas, como estaba hablando con Tiago, muchas veces algunos desertan del ejército, porque ¿cuántos saben que somos soldados de Jesucristo? Y yo le contaba a Tiago y hacía memoria cuando me salvé de la conscripción por número bajo. Pero en esos tiempos muchos de mis amigos, de mis contemporáneos, tuvieron que hacer la colimba, como se decía normalmente. Y dice que después de 3 meses, ¿sí?, de la instrucción militar que se le llamaba, te daban la primera salida, un fin de semana. Y hay muchos que salían con la primera salida y no volvían más al cuartel, desertaban. Pero cuando lo agarraban, hermanos queridos, tenían un castigo. Y dice que tenían que hacer mucho más tiempo la colimba, la conscripción, y se iban con la última tanda de baja de ese año. Amén. Algunos casi 2 años por estar desertando del ejército. Amén. Y tenían que volver a empezar como de cero, por desertores. Amén. Y muchas veces, hermanos queridos, en nuestro diario vivir, en diferentes áreas de nuestras vidas, tenemos que volver a empezar de nuevo. Hoy me tocó empezar de nuevo con la poda en mi casa, hermanos queridos. Amén. Llegó la primavera, todos estamos alegres, la flor es muy bonita, pero también las plantas crecen y hay que podarlas. Y yo tengo esa planta enamorada del muro, que está contra un paredón, y sabe cómo creció un montón, un trabajo, hermanos queridos. Era alcanfor que cambia su hoja en primavera, como 6 bolsas de consorcio de hojas, aquí todavía no terminé el trabajo, hermano querido, pero tuve que volver a empezar para poder hermosear, hermanos queridos, el
jardín, el fondo, como quieras llamarlo, de mi casa. Amén. Y tuve que volver a empezar. Porque los nuevos comienzos, hermanos queridos, nos hablan de una nueva temporada. ¿Qué nos hablan de los nuevos comienzos? Y a veces no nos renovamos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Está queriendo decir que volvamos a empezar. ¿Y por qué le hablo de la palabra del alfarero? Porque el alfarero tuvo que volver a empezar, amén, a trabajar en la pieza de barro. ¿Y cuántos saben que cada uno de nosotros somos barro? Porque del barro fuimos tomados, la creación humana. Y al barro vamos a volver el día que partamos de esta tierra, el cuerpo, porque el alma va a un lugar de descanso con Cristo y el espíritu vuelve a Dios, porque el espíritu es el aliento de vida que está sobre nosotros. ¿Escuchaste? Pero vamos a leer la palabra de Dios para hacer un fundamento en lo que vamos a hablar de parte de Dios. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. ¿Qué vamos a escuchar en esta noche, iglesia? La palabra de Dios. Y dice que obedeció, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió. ¿Qué hizo? Volvió a empezar. Y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado como iglesia en esta noche. Te pido que tú nos hables, Espíritu Santo, que podamos meditar, que podamos reflexionar, Señor, en esta palabra, para que la podamos poner por obra en cada una de nuestras vidas. Sabemos que la palabra es la que nos produce fe, Señor, la que nos fortalece y es el alimento para que nuestras almas se encuentren sanas y se encuentren bendecidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a esta palabra? Hermanos queridos, hermanas queridas, la otra vuelta estaba teniendo un problema con el celular porque estaba sobrecargado el celular con información, con muchos WhatsApp, con videos, con fotos, amén, con aplicaciones. Y cuando el celular está excedido en su memoria, no sé si te ha pasado, no empieza a funcionar bien el celular. La memoria, el celular se pone más lento y hay un montón de problemas. Me ha llegado a tocar de no poder abrir un audio de WhatsApp porque estaba tan cargado que no me podía cargar los audios de WhatsApp. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que empezar a limpiarlo al celular como hacemos normalmente, pero así todo lo limpié de todo lo que tenía y no funcionaba. Seguía con la memoria súper cargada. Entonces tuve que resetearlo el celular, amén, y volverlo a estándar como de fábrica, porque ahí vuelve a estar la memoria vacía, hermanos queridos, y el funcionamiento del celular empieza a ser más óptimo. Y el Espíritu Santo me hablaba, ¿no es cierto? Que muchas veces somos como el celular nosotros. Cargamos cosas, nos llenamos de cosas, hermanos queridos, y somos como el celular, y cuando estamos tan cargados no podemos
tener un funcionamiento óptimo, ya sea en el lugar donde te encuentres. Podés estar sobrecargado en el trabajo y no podés funcionar bien, hermano querido. Cuando estás muy sobrecargado, muy cansado, yo hoy empecé a podar las plantas y no las pude terminar porque estoy recontra cansado de estar trabajando tanto en los trenes, de llevar el peso de los chocolates, de dar muchas vueltas, de hablar todo el día. Llega un momento, hermanos queridos, que te cansa la mente, el cuerpo, el físico, la planta de los pies me redolía. Y hoy podía haber terminado el trabajo si yo estaba descansado, pero al estar cansado no pude rendir lo que realmente tenía que rendir, hermano querido. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que 6 días trabajarás y un día, decí conmigo, un día hay que tomarse para descansar. Amén. Normalmente yo tomo los días sábados como día de reposo, amén, de mis actividades laborales. No sé cuál es el día que vos te tomás. Hay algunos que se toman todos los días, ¿no? No te hagas picarona, picarona. Porque después vienen los problemas económicos, que uno me alcanza y cómo no te va a alcanzar. Si está todos los días descansando. Y hermanos queridos, en esos momentos que estaba trabajando ayer viernes, yo necesitaba pagar un dinero al proveedor que me da la mercadería para trabajar en consignación y no llegaba a cubrir el dinero. Y había empezado a vender bien, pero llegó un momento determinado que se me paró la venta, hermanos queridos. Estaban endemoniados los trenes. Y estamos en fecha de cobro, hermanos queridos. Lo natural es que sea una semana de bendición para la venta, porque es la semana que cobraron todos. Pero se me paró la venta. Hice una vuelta, hice 2 vueltas y no vendía nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que sentarme, tuve que pararme y porque ya estaba empezando a mirarlos con cara de rabia, hermano querido, a la gente. Vos te reís porque no te pasa, pero cuando sos vendedor, hermano querido, con esa es la lucha espiritual que tenemos los vendedores. Por eso los vendedores cargamos un estrés bárbaro, hermano querido. El trato con la gente, la espera de la venta, eso va generando estrés, hermano querido. Y muchas veces preocupación, porque cuando uno tiene que cumplir con cierto requerimiento y no lo estás logrando y se te acortan los tiempos, empieza el nerviosismo. Yo sé que usted me va a decir, pero tiene que confiar en el Señor. Sí, yo tengo que confiar en el Señor, pero que voy a pasar esos momentos, hermanos queridos, son inevitables pasarlos. Entonces tuve que hacer algo. Preguntarme, pastor, ¿qué hiciste? Tuve que pararme, sentarme, resetear mi mente, que ya estaba turbada, y tuve que decir, tengo que empezar de nuevo. Y así fue, hermano querido, empecé de nuevo con una nueva actitud, con una nueva fuerza, y empecé a generar ventas nuevamente, y como me pasó ayer, pude lograr cumplir la meta que me había propuesto, y pude ir a la noche a pagarle al proveedor, y pude cumplir con lo requerido, hermanos queridos. Pero tuve que volver a empezar. Amén. Y en el medio de la situación tuve que volver a empezar. Por eso es bueno volver a empezar, hermanos queridos. Muchas veces decimos no queremos volver a empezar porque a veces el mundo, las estadísticas, pensamientos de hombres, de Dios, que muchas veces nos invaden con la palabra que tenés que tener éxito, que siempre tenés que tener éxito, que esto, que el otro. Pero, hermanos queridos, muchas veces para lograr el éxito, muchas veces tenemos que hacer un alto en el camino, pararnos
y volver a empezar. Y en lo espiritual pasa exactamente lo mismo, hermanos queridos. Yo creo que como iglesia estamos en un tiempo que tenemos que volver a empezar de nuevo. ¿Amén? Con lo que estamos en este momento en la iglesia. El pasado hay que darle una vuelta de página. Nos duele, claro, sí, nos duele. Como iglesia, como pastor. Pero si yo me quedo en el pasado, en el dolor, no, el diablo me nubla y no me deja mirar hacia adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resetearme. Decí conmigo, el pastor se está reseteando. Por eso me puse, hermanos queridos, la ropa modelo caja fuerte. Porque la pastora dice que el único que conoce la combinación soy yo. Tuve que volver a empezar de nuevo a como era antes, hermanos queridos. Y hay unos cuantos que el Espíritu Santo me dice que tenés que volver a empezar de nuevo, hermanos queridos. Amén. Yo no sé a quién le está hablando el Señor. Y hay que empezar de nuevo, hermanos queridos. Y empezar de nuevo no es símbolo de fracaso. Amén. Es símbolo de una nueva oportunidad. Porque los hijos de Dios no somos fracasados. Podemos, hermanos queridos, equivocarnos en el camino, podemos llegar a tener algún fracaso en alguna área, pero eso no significa que vos seas un fracasado. Eso es lo que el diablo quiere que vos creas que sos. Pero los hijos de Dios, a través de las cosas que nos pasan, a veces malas o buenas, nos deja enseñanza para que podamos volver a empezar y no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado. ¿Escuchaste? Por eso la palabra de Dios en esta noche dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Quién vino? Jeremías. Diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. O sea, las palabras de Dios se escuchan en el lugar donde Dios lo determina que nosotros la podemos escuchar. Muchos queremos escuchar la palabra de Dios donde nosotros queremos, como a nosotros nos parece o como nosotros lo deseamos. Y de acuerdo a esta palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor lo tuvo que enviar a un lugar al profeta para poder soltarle la palabra. ¿Escuchaste? La presencia de Dios está en todos lados, porque Dios es omnipresente. Pero la palabra de Dios no se suelta en cualquier lugar. Se suelta en el lugar que Dios estableció que se pueda soltar. Amén. En el caso de Jeremías, era en la casa del alfarero, porque él tenía que ver a través de sus ojos. ¿Sí? Porque Dios era práctico para soltar su palabra. Jesús fue práctico para dar sus enseñanzas, para que puedan entenderla. Amén. Los que somos muy complicados para entender la palabra de Dios, muchas veces somos nosotros. Pero Dios es práctico y es muy clarito y toma ejemplo de las cosas de nuestro diario vivir. Amén. Y una de las cosas que tuve que hacer con el celular, no solamente lo tuve que resetear porque lo podés reiniciar, ¿no es cierto? Viste que te pone el modo apagar, reiniciar, y a veces lo reiniciamos y funciona. Pero a veces con reiniciarlo tampoco se llega a normalizar el celular. Entonces hay que formatearlo. ¿Y qué significa formatearlo? Darle una forma. Amén. ¿Y qué es lo que quería hacer? ¿O qué era lo que Dios le quería enseñar a Jeremías a través de ver cómo trabajaba el alfarero? ¿Cómo formateaba ese pedazo de barro? Y le estaba dando una imagen para que se pueda dar cuenta cómo Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros.
Yo creo que somos unos cuantos que necesitamos ser formateados por Dios. Sacar toda la información que tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, tengo por basura todo lo que aprendí. Él se formateó, hermanos queridos, para adquirir la nueva sabiduría de Cristo. Amén. Y muchas veces, hermanos queridos, tenemos que dejarnos formatear por Dios, porque muchas veces todo eso que hemos aprendido, muchas veces lo hemos aprendido no como Dios quiere que lo tengamos que aprender, sino como nosotros lo quisimos aprender. Y eso se llama patrones de conducta que muchas veces se van a manifestar en nuestras vidas, y eso impide que vos puedas seguir avanzando en tu llamado y en tu santificación, hermanos queridos, y en tu liberación y tu regeneración a través del Espíritu Santo. Entonces decide al que está al lado tuyo, de vez en cuando hay que formatearnos nuevamente. Porque por más que nos formateemos, hermanos queridos, siempre suele aparecer algunas cosas que se meten sin que nos demos cuenta, como nos pasa en el celular. Aceptamos los coquis cuando entramos en la publicidad, y después el celular se nos llenó de cosas y no sabemos de qué, por qué se nos llenó el celular. Y es porque le hemos dado lugar a cosas que no le teníamos que dar lugar. Y en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo, hermanos queridos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Vos no querés dejarte formar por mí. Te pone en la rueda el Señor, hermanos queridos. Y te pega el manotazo. Y ahí son los momentos donde largamos las lágrimas. Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Pero es necesario, hijo mío, hija mía, te dice el Señor, porque no me está gustando el modelo. Hay algo, hay grietas, y una vasija con grieta, hermanos queridos, no se podía utilizar porque el líquido, ya sea aceite, ya sea vino, ya sea agua, que les coloquen dentro de la vasija, si tenía una grieta, se iba a derramar, se iba a perder. Entonces no iba a poder cumplir la función por el cual el alfarero, el creador, la había formado. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, hermanos queridos. Tiene que resetearnos, tiene que formatearnos para que nosotros podamos tener un nuevo génesis, un nuevo comienzo y poder volver a empezar. Para que nosotros podamos volver a intentar algo nuevo en nuestras vidas, hermanos queridos. No te canses de intentar. Alguien, hermano querido, un personaje muy conocido. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a darnos cuenta sobre la vida de Abraham, no de Abraham, sino de Abraham, que significaba padre enaltecido, significaba que se la creía, era un hombre medio con orgullo. Amén. Padre es elevado, significaba. Y quiere decir que el carácter de Abraham en ese tiempo era un carácter arrogante, según el nombre. En otras palabras, se la creía Abraham. ¿Qué le pasaba a Abraham? Se la creía. Y Dios tenía que formatearlo. ¿Qué tenía que hacer Dios con Abraham? Y fíjese lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. O sea, para que Dios engrandezca el nombre de Abraham, que terminó siendo más grande porque después fue Abraham con H y doble A, y que Él pueda ser de bendición y pueda ser padre de multitudes, hermanos queridos, Él tuvo que volver a empezar en otra tierra, en otro lugar, lejos de sus parientes. Amén. Y muchas veces, hermanos queridos, Dios nos va a pedir eso. Dios no va a pedir que abandones tu familia, pero si Dios te va a pedir, hermanos queridos, que dejes cosas del pasado. Porque Dios tiene cosas nuevas y Dios quiere bendecirte, Dios quiere engrandecerte, Dios quiere que seas de bendición y un canal de bendición. Pero si vos no te animás a volver a empezar a vivir una vida nueva en Cristo, el diablo te va a tener atrapado siempre en el pasado, hermano querido, y no te va a dejar avanzar. ¿Lo escuchaste? Mirá la pastora, el Señor la tuvo que sacar de su parentela de Colombia y traer a la Argentina solita. Amén. Porque yo no sé si en Colombia sería la mujer que soy ella. Porque quizás seguiría agarrada a su vieja cultura, a sus costumbres, ¿sí? A su forma de ser, acostumbrada a un nivel social, y Dios la tuvo. Yo te voy a sacar todo, porque eso no está bien delante de mí, como está tu corazón. Y te quiero humilde, te quiero como mi sierva, para que seas de bendición a otros. Pregúntenle a la pastora si fue fácil dejar su pasado. No. Mi hija ahora el 30 de noviembre también tiene que volver a empezar una nueva vida en Italia, y yo no sé si la voy a volver a ver o ella me va a volver a ver a mí. Quizá la voy a poder ver a través del medio virtual, pero físicamente. Pero ella tiene que volver a empezar una nueva vida, hermano, forjarse una nueva vida. Amén. A pelear para forjarse, para tener una buena calidad de vida. Ella me contó que desea trabajar varios años para que si algún día decide volver con una buena posición económica para tener un buen negocio y eso le dé una estabilidad económica. Y va a dejar todo, ¿sí? Pero va a forjar un nuevo futuro. Y muchas veces espiritualmente, hermanos queridos, tenemos que dejar atrás la vieja vida, formatearnos por el Señor a través de su palabra, porque Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas y Dios quiere engrandecernos. Pero hay que tomar la decisión, hermanos queridos. Y muchas veces Dios nos va a apartar de ciertas personas que no nos va a permitir, hermanos queridos, que Dios se manifieste de esa manera. Si tenemos a Abraham en este momento y le preguntaríamos, ¿y te fue difícil, Abraham? Sí, seguro que le fue difícil despegarse de sus seres queridos. Pero muchas veces es Dios el que da la orden, hermanos queridos. Porque lo que hemos entendido que sobre nosotros señorea Cristo, ya no decidimos nosotros, sino que decide Cristo por nosotros cómo va a ser nuestro caminar. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos las orejas tapadas y no escuchamos la voz de Dios porque queremos escuchar lo que siente nuestro corazón. ¿Y qué nos enseña la Biblia del corazón? Que es engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo es el corazón del hombre? Entonces, hermanos queridos, si vos no querés equivocarte y querés hacer el propósito de Dios, tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tenemos que aprender?
Y acá vemos, hermanos queridos, que por ser obediente a lo que Dios le había dicho a Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham, pasó a Abraham, que significa padre de multitudes, porque ese era el propósito de Dios, que sea padre de multitudes y que hoy sea el padre de la fe para todos los judíos y para todo el pueblo cristiano, un referente de un hombre de fe. Amén. Y como sigue contando la historia de Abraham, dice que Dios no lo desamparó, sino que en el lugar donde él iba, hermano querido, fue prosperado y fue engrandecido, y la palabra de Dios se cumplió en su vida. Así que si tenés una palabra de parte de Dios, hermanos queridos, en esta noche el Señor te la está confirmando, porque Dios va a engrandecerte de tal manera y Dios va a hacer que tus sueños se puedan hacer realidad en Él, porque el lenguaje de Dios son los lenguajes de los sueños. Y yo sé que hay sueños truncados, hermanos queridos, pero si hoy obedeces la voz de Dios y pones por obra la palabra que Dios te está hablando, Dios te va a levantar, Dios te va a engrandecer, Dios te va a cambiar un nombre, te va a dar un nombre nuevo con una piedrita, como dice el Apocalipsis, y te va a elevar a los lugares celestiales donde Cristo está sentado, y serás un hombre y una mujer de autoridad. Serás de bendición y bendecirás a muchos en el nombre de Jesús, porque te atreviste a empezar de nuevo. Y los que empezamos de nuevo nos estamos jugando que viene un futuro mejor. ¿Tú lo crees? Si no, preguntale a Moisés, hermanos queridos. Moisés, criado en el palacio de Faraón por la hermana de Faraón, yendo a las mejores universidades de Egipto de aquel entonces, un arquitecto que creó ciudades en Egipto, hermanos queridos, bien visto por el faraón, pero en un determinado momento, hermanos queridos, él se entera que era descendiente judío. La Biblia nos narra que en un momento de ira mató a un egipcio por defender a un hebreo, y Faraón lo desterró de Egipto, pero permitido por Dios. Y allá, cuando cruzó todo el desierto y milagrosamente se salvó, en el desierto de Madián conoce a Jetro, quien terminó siendo su suegro, y de ser un príncipe que dormía con las sábanas de seda y usaba los perfumes más aromáticos de Egipto, terminó durmiendo en el campo como lo hacía cualquier pastor, y olía a oveja. ¿A qué olía Moisés? Ya no usaba más esos perfumes, hermanos queridos, exquisitos, esas aromáticas que él estaba acostumbrado, porque en Egipto Moisés era orgulloso, engreído, y terminó siendo un asesino. Y Dios, hermanos queridos, lo transformó, lo reseteó de tal manera que terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Fíjese la transformación que hubo en la vida de Moisés. Pero él tuvo que dejar resetearse, hermanos queridos. Tuvo que dejar formatearse por el Señor. Y tuvo que aprender a volver a empezar en una nueva vida que le había tocado. Porque muchas veces desprendernos de la vieja vida, de las comodidades, de las costumbres, muchas veces es difícil.
Pero si vos no te despegás de todas esas cosas, seguís atado al pasado y Dios quiere que volvamos a empezar. ¿Qué quiere Dios a partir de esta noche? Que todos, que volvamos a empezar, hermanos queridos. Volver a empezar una nueva oportunidad Dios te está dando. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque cada mañana podemos volver a empezar. Cada mañana nosotros tenemos que decidir si seguimos a Cristo. Esto es día a día, hermano querido. El que se crea estar firme, tenga cuidado que no caiga, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Amén. Entonces cada día nosotros tenemos que decidir volver a empezar. Rabat, otro ejemplo que busqué en la Biblia, fue una prostituta que ejercía la prostitución en la ciudad de Jericó antes que conquiste Israel los muros y de una forma milagrosa Dios los derribe. Rabat fue una mujer que ayudó a unos espías enviados por Josué. Y dice que cuando trascendió todo lo que conocemos, la caída de los muros y cómo al sonar de la trompeta y un grito de júbilo cayeron los muros y entraron los israelitas y destruyeron todo Jericó, hicieron un pacto esos espías que sobre Rahab no iba a venir la mortandad ni su familia. Y ella quería empezar una nueva vida, hermanos queridos. Amén. Seguramente que estaba cansada de que la usen, de que la menosprecien. Y sabe que ella se convirtió al judaísmo y formó parte del pueblo de Dios después que el pueblo de Dios conquistó Jericó. Y Dios la premió, hermanos queridos, porque ella tuvo un nuevo comienzo, volvió a empezar una vida nueva. Amén. Con todas las costumbres que demandaba el judaísmo. Y Dios le dio el privilegio de estar en la genealogía de Jesucristo, del Salvador. Fíjese lo que podemos llegar, hermanos queridos, aunque el diablo nos tenga ahí tirados re mal y nosotros nos atrevemos a volver a empezar, hermanos queridos. Podemos ser personas que hagamos historia en este mundo, hermanos queridos, porque Rahab hizo historia en la genealogía de Jesús por la sangre de Jesús natural, ¿no es cierto? Que tuvo la Virgen María. También corrió sangre de la prostituta Rahab de Jericó. Si no, búsquenlo en la genealogía de Jesús. O sea que fíjense que volver a empezar está bueno, hermanos queridos, porque nos abre, hermanos queridos, un panorama de cosas nuevas, nuevas esperanzas, nueva vida, nuevos proyectos, nuevas sensaciones. Darse una nueva oportunidad, hermanos queridos, en lo sentimental. Si hasta el día de hoy quizás no hiciste las cosas como las tenías que hacer, pero ahora en Cristo vos querés tener un nuevo comienzo. Se puede hacer en Cristo, hermanos queridos. Hoy la palabra nos está hablando de eso. Pero para eso tenemos que dejarnos formar por el alfarero y ponernos en sus manos para que Él trabaje en nosotros. Por eso el Señor en esta noche nos hace una pregunta. ¿Querés que yo te formatee, que te resetee? ¿Querés que te rehaga de nuevo? ¿Querés ponerte en mis manos? Te dice el Señor. Porque el Señor, hermanos queridos, hace obras de arte. ¿Qué hace el Señor? Él hace obras de arte, hermanos queridos. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, aunque el diablo ha deformado nuestra vida, Dios puede hacer una obra de arte de tu vida. Pero el secreto está, hermanos queridos, en que nos pongamos en las manos de Dios y que nos dejemos formar por Él. Que escuchemos su consejo
escuchemos su palabra, su voz, que nuestros oídos estén prestos a escuchar y a obedecer su palabra, como lo hizo Jeremías. Como dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciéndote: levántate, vamos, levántate, Menina, levántate, Romina, levántate, Patricia, levántate, Zulma, Eli, levántate, pastores, Acuña, levántense, vamos, matrimonio Ayala, levántese, pastora, levántese, Uma, y lo que falta que nombrar, vamos, levántese, hay una nueva oportunidad, hay un nuevo amanecer, hay una nueva esperanza. Hay que volver a empezar, hay que volver a intentarlo, hermanos queridos. Y hoy es una noche de nuevos comienzos. Y como dice, y descendí, obedeció a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y a Dios le plació hacerte mejor de lo que estás. Ahora depende de nosotros. ¿Te pones en las manos de Dios o no te pones? Porque Dios no va a obligar a nadie. Pero Dios en esta noche te está dando una nueva oportunidad para que puedas volver a empezar. Que sí, que es posible un nuevo futuro, un futuro de alegría, de gozo, de paz, un futuro que quizás lo venís soñando. Sí se puede, dice el Señor, si te aferrás a mi palabra y te pones en mis manos. ¿Estás dispuesto, dice el Señor, en esta noche? Por eso quiero que te pongas de pie. Oh, Shata Rama Kanda, la vacía, la vasalla. Y le damos gloria y honra al Señor por su amor, por su misericordia. Gloria a Dios. Y le decimos al Señor que nos ayude y que queremos volver a empezar. Hay una nueva oportunidad, hermano. Hay un nuevo comienzo que se empieza a gestar, hermano querido, en esta noche, en Rincón de Milberg. Oh, Rama Kanda, la vasalla. Y de acá a un tiempo muchos te verán y no te van a conocer. ¿Qué ha pasado en tu vida? Es porque me atreví a soñar. Es que me atreví a darme una nueva oportunidad. Me atreví a empezar de nuevo. Por eso levanta tus manos ahí. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en sus manos para que Él pueda trabajar en sus vidas y que Él los pueda transformar y que los pueda formar de acuerdo mejor a Él le parezca. Y esos somos los que tenemos que ser vos y tenemos que ser yo. Oh, Rama Kanda, la vacía. Siento a Dios en esta noche trabajando, haciendo cosas nuevas y maravillosas. Oh, Rima Kanda, la vacía, la vasalla. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Déjate abrazar por el Señor en esta noche. Gloria a Dios, porque hay una unción de renuevo. Así como se renueva las flores, como vino el tiempo nuevo de la primavera. Gloria a Dios, los nuevos brotes. Oh, Shata Rama Kanda, la vasalla. Todo lo nuevo que voy a hacer en ti. Gloria a Dios. Y muchos no te conocerán de acá a poco tiempo, dice el Espíritu Santo. Oh, Shita Rama Kanda, la vacía, la vasalla. Porque es posible un nuevo comienzo. Es posible volver a empezar. Porque volver a empezar habla de valientes. De aquellos que están tirados pero se levantan en el nombre de Jesús. Porque yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento para poder trabajar en ellos. Oh, Rama Kanda, la vasalla. Levantá tus manos al cielo y dejate ministrar por el Espíritu Santo, porque es fuerte la presencia de Dios. Oh, Santa